Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, Soledad Nava, y les doy la bienvenida a Sinergia Live, la conferencia. Estamos transmitiendo en vivo desde Puebla Capital para todo el país de manera simultánea a través de radio por internet en sinergiainteligente.com, a través de Facebook Live, YouTube y plataforma de Sinergia Inteligente. El tema a tratar en esta conferencia será lavado de dinero, una herramienta contra la corrupción. Esperamos sus comentarios, dudas respecto al tema o saludos a través de redes sociales para todos los que nos están siguiendo por ese medio, en Facebook y en YouTube, a través de la plataforma de cursos de Sinergia Inteligente, o si lo prefieren nos pueden escribir a través del correo electrónico sinergiainteligente@outlook.com, a través de WhatsApp 2224 84 60 95, o a través de nuestras líneas telefónicas 01 222 237 25 36 y 237 22 34. Y para iniciar esta conferencia se encuentra con nosotros el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, a quien le damos la bienvenida y me permito leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cursó la maestría en Contribuciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, director de la firma Consultoría en Actividades Vulnerables, está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conferencista en temas de defensa fiscal y actividades vulnerables, coautor de 17 libros en materia de defensa fiscal, escribe artículos sobre temas de defensa fiscal y actividades vulnerables, es asesor en materia fiscal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, colabora con Grupo EXE, empresa de tecnología que desarrolló un software para el cumplimiento de la ley antilavado. Además es titular del programa Nueva Defensa Fiscal, que se transmite cada 15 días, viernes a las 11 de la mañana a través de sinergiainteligente.com, entre otros. Bienvenido, estimado licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Comenzamos. Muchas gracias, Sol. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia que se ha conectado para ver esta conferencia en vivo a través de Sinergia Inteligente, de Facebook, de YouTube. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Sinergia Inteligente también por el espacio que nos da para hablar de este tema. El lavado de dinero como una herramienta para combatir la corrupción. Quiero comentar que este tema tuvimos la oportunidad de exponerlo hace 2 años. Hace 2 años que nos invitaron al Colegio de Contadores y Licenciados en Finanzas de León, gracias a mi amigo Francisco Priego que me invitó, que me dio la oportunidad de presentarme en ese evento en el que tocamos este tema de lavado de dinero y corrupción. Desafortunadamente, bueno, no ha habido muchas oportunidades de hablar de este tema porque creo que como es un tema no tanto de aplicación práctica, por eso como que no, bueno, luego los foros o los institutos o las capacitadoras no se interesan mucho en este tema, pero qué bueno también que hoy aquí en Sinergia Inteligente tenemos esta oportunidad de tocar este tema que a todos nos interesa conocer y que nos puede servir para que conozcamos realmente qué es el lavado de dinero y cómo se vincula con el combate a la corrupción. En la medida en que nosotros conozcamos este tema, lo que está en nuestras manos lo podemos hacer para que realmente sea una herramienta efectiva en el combate contra la corrupción. Quiero mencionar que en el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional que se emitió hace 1 año, en enero de 2018, como resultado de la visita que el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, hizo a nuestro país en 2017, este informe menciona que hay 3 actividades principales que son fuente de recursos ilícitos. 3 actividades principales que son fuente de recursos ilícitos. En primer lugar, se habla del tráfico de droga. En segundo lugar, se habla de la evasión fiscal. Y en tercer lugar, se habla de la corrupción. Entonces, hoy en esta conferencia vamos a hablar exactamente de cómo el lavado de dinero y la corrupción están vinculadas
y cómo la figura del lavado de dinero puede ser útil para que se combata a la corrupción. Bien, vamos a empezar hablando de los orígenes, un poco los antecedentes de lo que es el lavado de dinero, en qué momento se empieza a vincular con la corrupción. Vamos a hablar de nuestra legislación local, la legislación mexicana, cómo se debe de aplicar y en qué casos reales ocurre esta vinculación de corrupción con lavado de dinero, dónde se dan los recursos ilícitos y qué es lo que debemos hacer tanto particulares como autoridades para realmente combatir estas conductas ilícitas. Aquí vamos a hablar de lo que establece la ley y de lo que se debe de hacer. Desafortunadamente no podemos comentar casos prácticos, casos reales de cómo se ha hecho, porque todos sabemos que en México la corrupción ha sido impune, que aunque las leyes tienen las herramientas para combatirla, no se han aplicado como debe de ser. Esto también da lugar a que pensemos que hace falta modificar las leyes, hacer reformas, etcétera, y no. Tal como están las leyes en este momento, se contienen los mecanismos y las herramientas suficientes y necesarias para hacer frente a la corrupción, para combatirla, para sancionarla. Eso es lo que vamos a explicar hoy para que cada quien sepa lo que le corresponde hacer. A los particulares nos corresponde hacer ciertas cosas, a las autoridades les corresponde hacer otras cosas. Si somos particulares, bueno, pues hagamos lo que está de nuestro lado. Esperemos que las autoridades también tomen su papel y cumplan con sus funciones. Bien, en primer lugar quiero decir que el delito de lavado de dinero existe en nuestra legislación gracias a las recomendaciones o gracias a las directrices que indican organismos internacionales. En primer lugar, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas celebraron un convenio que se llama Convenio contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Este documento es mejor conocido como la Convención de Viena, porque fue redactado en Viena y se puso a disposición de los países miembros de las Naciones Unidas para que lo suscribieran y para que lo adoptaran. Nuestro país adoptó esta convención y en cumplimiento a lo que se menciona en este documento es que se empezaron en su momento a modificar las leyes. El delito de lavado de dinero en nuestro marco jurídico, en nuestro sistema jurídico, no existía hasta el año 1990. En 1990 se adiciona al Código Fiscal de la Federación un artículo que en ese entonces fue el 115 bis. Este artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, adicionado en 1990, fue en cumplimiento a lo que dice la Convención de Viena. Esta Convención de Viena se refiere de lo que habla esta convención es que el problema del tráfico ilícito de estupefacientes es un problema grave que aqueja a diversos países, por no decir que a la totalidad de los países que integran este mundo. Y aquí dice que se debe de tipificar en las legislaciones de cada país como delito el uso de los recursos provenientes de la actividad de producción, comercialización, transporte, fabricación, preparación, oferta, venta, entrega, envío, importación, exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. Entonces, aquí lo que dice es que cualquier recurso proveniente de estas actividades ilícitas relacionadas con la droga, con los estupefacientes ilícitos, debe de ser considerado como un recurso ilícito. Y desde luego, bueno, aquí dice que incluso la
conversión o la transferencia de estos bienes, es decir, no nada más los recursos que genera esta actividad ilícita, sino el uso que se le dé a esos recursos. Si esos recursos se utilizan para adquirir bienes y esos bienes obviamente después se transfieren, bueno, todo eso debe de considerarse como un recurso de procedencia ilícita porque su origen es el tráfico ilícito de estupefacientes. Y esta convención, este documento, lo que dice es que los países deben de tipificar en sus legislaciones estas conductas. Habla de que se debe de establecer la figura del decomiso de estos bienes producto de estos delitos. Habla de que debe de haber cooperación entre los países, que debe de haber incluso figuras de extradición para quienes realicen estas conductas, que debe de haber capacitación internacional, cooperación internacional, etc. Eso es a lo que se refiere esta Convención de Viena. Y si nosotros vemos el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación de 1990, vamos a ver que era prácticamente una transcripción del artículo 3 de esta Convención de Viena. Bueno, eso fue un origen, eso fue el origen. El delito de lavado de dinero existe primero porque lo dice esta Convención de Viena y porque en un origen lo que se pretendía atacar o combatir era a las organizaciones que se dedicaban al comercio, al tráfico, a la producción ilícita de estupefacientes. Bien, continúa avanzando el tiempo, se celebra después una convención en Palermo, Italia, en donde esta convención se denomina Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y aquí se vuelve a hablar de los recursos ilícitos que generan ahora otras actividades, como la delincuencia organizada transnacional. Y aquí se dan algunas definiciones como qué se entiende por un grupo delictivo, por un grupo estructurado, por un delito grave, el decomiso, etcétera. Pero aquí, a diferencia de la anterior Convención de Viena, aquí ya se habla de que los países deben de tipificar como delitos otros delitos, ahorita vamos a explicar, otros delitos, y que lo importante es que los recursos provenientes de la comisión de esos delitos pues son considerados recursos ilícitos a los que se les deben aplicar las sanciones que se mencionan. Aquí se habla de que los delitos que deben ser, de acuerdo a esta convención, origen de recursos ilícitos, son aquellos que se cometan, por ejemplo, por un grupo de más de una persona. Aquí vemos que ya se empieza a hablar de delincuencia organizada. Después México también crea su ley federal contra la delincuencia organizada en cumplimiento a lo que señala esta convención. Bien, aquí se habla de la penalización del blanqueo del producto del delito. Los artículos de estas convenciones que yo les recomiendo, si ustedes están interesados en el tema de lavado de dinero, les recomiendo que busquen estos documentos. Son de muy fácil acceso y localización en internet. Tú buscas Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes, tú buscas Convención de Palermo o Convención contra la delincuencia organizada transnacional y vas a encontrar estos documentos. Vas a darte cuenta cómo estas convenciones, estos documentos, dicen que los estados parte o los estados miembros de las Naciones Unidas deberán hacer esto, los estados parte deberán hacer el otro. Es decir, aquí se indica a los países lo que deben hacer. El lavado de dinero en México, el delito de lavado de dinero, no existe como una respuesta a la problemática existente en nuestro país. Es decir, nuestros legisladores en 1990, en 1996, no se sentaron y analizaron que en México existía un problema de tráfico de droga, que los recursos provenientes de esta actividad
generaban, etcétera, y que con base en eso era necesario tipificar o establecer el delito de lavado de dinero. No fue así. Lo que se hizo fue, esta Convención de las Naciones Unidas dice que en nuestra legislación debe de existir este delito, y bueno, lo que se hizo fue ponerlo en el código, primero en el Código Fiscal y después en el Código Penal. En 1996, el artículo 115 bis del Código Fiscal que mencionábamos hace un momento se deroga, desaparece, y en su lugar, en el Código Penal, entonces para el Distrito Federal, el Código Penal para el Distrito Federal, se establece un nuevo artículo, el artículo 400 bis. Este artículo 400 bis es el que desde entonces contiene el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que conocemos como lavado de dinero. Pero este artículo que salió del Código Fiscal y entró en el Código Penal no fue igual, es decir, el texto que tenía el 115 bis del Código Fiscal no es el mismo que tuvo el 400 bis del Código Penal Federal, aunque lo cierto es que el delito que se conoce como lavado de dinero, que estaba en el Código Fiscal, pasó al Código Penal, pero la redacción fue totalmente distinta. En el Código Fiscal estaba tal como lo señala la Convención de Viena. En el Código Penal está como lo refiere la Convención de Palermo. Al haber este cambio del Código Fiscal al Código Penal, lo que se hace es ampliar el delito de lavado de dinero, y se amplió tal como los señala la Convención de Palermo. ¿Qué nos dice la Convención de Palermo? Nos dice que el blanqueo de dinero o los recursos, el lavado de dinero, son aquellos que provienen de cualquier delito que la legislación considere como grave. Y dice que puede considerarse delito grave un catálogo de delitos, que puede considerarse como delito grave todo aquel que tenga una pena de prisión mayor a 1 año, o que cada país decidirá cuáles son los delitos que dan lugar a recursos ilícitos, vamos a decir los delitos previos al lavado de dinero. Entonces, esta Convención de Palermo da a los países 3 opciones. Primero les dice, tú tienes que tipificar el delito de lavado de dinero, y luego tienes que decir si los recursos ilícitos, los que pueden ser lavados, son aquellos recursos que provienen de un catálogo de delitos que tú señales en tu ley, en tu legislación, un catálogo de delitos. Puede ser aquellos que se consideren graves de acuerdo a tu legislación. Entonces en tu legislación deberás señalar cuáles son los delitos graves, y obviamente que los recursos que provienen de esos delitos graves son los que pueden ser lavados. O puedes establecer que todos aquellos delitos que tengan una pena mayor a 1 año, todos esos delitos son los que generan recursos que se considerarían ilícitos. O bien puedes establecer un enfoque mixto. Bien, ¿qué hizo México? México, en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, dejó abierto para que cualquier delito que genere recursos se considere, vamos a decirle, un delito previo al lavado de dinero. Es decir, cualquier delito que genera recursos, esos recursos son ilícitos y pues son los que pueden ser lavados. Esa definición que se conoce del delito de lavado de dinero, que se conoce generalmente, que dan organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, que incluso en la página de internet de la Secretaría de Hacienda es la definición que se reconoce como la de delito de lavado de dinero, no es muy acorde o muy congruente con el 400 bis del Código Penal Federal.
¿Cuál es la definición que nos dan estos organismos internacionales y que en la página de internet de la Secretaría de Hacienda se reconoce? Es aquella que dice que el lavado de dinero es el conjunto de acciones a través de las cuales los recursos que provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, a través de diversas transacciones financieras y de diversos movimientos, se oculta su origen ilícito para hacerlos parecer lícitos y poder introducirlos a la economía formal. Entonces, de acuerdo a esta definición, que además nos señala que el delito de lavado de dinero se da en 3 etapas o en 3 fases, y estas fases son la de la colocación, la estratificación y la integración. Y nos dicen, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la Secretaría de Hacienda, nos dice que la primera fase consiste en colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero. Además, esto lo voy a explicar, pero quiero desde antes aclarar que no es una definición correcta de acuerdo a nuestra legislación. Es una definición que dan, que tenemos que conocer, pero no es la que se apega a nuestra legislación, y esto más adelante lo vamos a aclarar. Incluso es una definición hasta un poco obsoleta por lo que comentamos de esta primera fase, que dicen que es la colocación, que es que los recursos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico son introducidos al sistema financiero. Digo que es una definición un poco obsoleta porque actualmente pueden ser recursos ilícitos y es lavado de dinero, no necesariamente cuando el dinero se introduce al sistema financiero. Es decir, el dinero puede no entrar al sistema financiero y son recursos ilícitos y se puede lavar ese dinero y pueden realizarse operaciones con recursos de procedencia ilícita. El dinero en efectivo puede ser ilícito sin necesidad de introducirlo al sistema financiero. Entonces, pero bueno, esa es supuestamente la primera fase del lavado de dinero, que estos recursos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico se introduce al sistema financiero. Una vez que ya está en el sistema financiero, lo cual se puede hacer utilizando incluso a muchas personas, porque ponen el ejemplo de que el dinero producto de la venta de la droga, bueno, pues no va a ir una persona ahí a depositar X cantidad importante. Entonces, para esto se usan a muchas personas, a quienes se les dan cantidades pequeñas para que vayan al banco y metan el dinero, y entonces aparentemente así nos es evidente que el dinero puede venir de alguna actividad ilícita. Bien, una vez que el dinero está en el sistema financiero, la segunda fase que mencionan es la de la estratificación. Esta fase dicen que consiste en que una vez que el dinero ya está en el sistema financiero, se hacen diversos movimientos, series de transacciones, dicen que hasta complejas series de transacciones. En ocasiones el dinero que ya está en el sistema financiero se puede enviar a paraísos fiscales, se hacen movimientos, transferencias, préstamos, etc. El chiste es que se tienen que hacer muchas transacciones, muchas operaciones, muchos movimientos para llevar el dinero a ciertas personas, a ciertas cuentas. Se usan empresas fantasma, empresas fachada, y que después de que se hace toda esta serie de movimientos para perder el rastro del origen del dinero, supuestamente con todos estos movimientos, pues ya no sabemos de dónde venía el dinero porque ya recorrió varios países, ya fue a paraísos fiscales, ya se metió en empresas, ya se puso a nombre de otras personas. Y una vez que se hizo todo esto, la tercera fase es la de la integración. Ya que se perdió el rastro del origen del dinero, entonces viene la integración, que es regresarlo a la economía formal, a actividades lícitas, para que entonces así ya quede totalmente disfrazado u oculto el origen del dinero. Entonces, supuestamente, ya que se hicieron todas estas transacciones financieras, ahora sí viene el adquirir inmuebles, adquirir obras de arte, adquirir vehículos, constituir empresas,
hacer inversiones financieras en donde el origen del dinero aparentemente ya no va a ser la actividad ilícita, sino que ya se perdió ese origen porque ahora viene de una empresa, de otra persona, de un paraíso fiscal. Entonces supuestamente ya se perdió el origen y al adquirirse esos bienes, al hacerse esa inversión financiera, al constituirse esa empresa, pues ya aparentemente el dinero tiene un origen lícito y ya está de vuelta a la economía formal. Esta definición dijimos que no es la más adecuada o la más correcta de acuerdo a lo que señala nuestra legislación y además nos da una idea falsa. Porque pensamos que para lavar dinero, en primer lugar, como nos dice la definición, como nos dice todo este concepto, nos dice que es dinero producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, y así nos lo ponen. Si nosotros vemos la página de internet de Hacienda, nos menciona específicamente esa actividad ilícita. Entonces, de entrada, pensamos que el lavado de dinero o que los recursos ilícitos solo son aquellos que provienen del narcotráfico. Primer error, porque no es la única actividad que da lugar a recursos ilícitos. Bien, luego pensamos que el narcotraficante lava dinero cuando hace toda esa serie de operaciones, de transacciones, porque, como lo dice la definición, tiene que ocultarse el origen ilícito del dinero para introducir los recursos a la economía formal. Entonces pensamos que el lavado de dinero realmente requiere de mucho conocimiento. Incluso hay quienes dicen, no, es que los criminales tienen a sus despachos y a sus asesores que hacen las estrategias para que laven el dinero. Nuestro Código Penal no dice eso, pero bueno, entonces pensamos que el narcotraficante tiene a sus asesores y que realiza todas estas operaciones para lavar el dinero. Y pensamos de esta manera entonces que todos los que no son narcotraficantes, que todos los que no hacen todas estas tres etapas, no están lavando dinero. Bueno, lo cierto es que el Código Penal dice algo muy diferente. El Código Penal en su artículo 400 bis, que se llama delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que está vigente desde el año 1996, solamente se ha reformado en una ocasión. El 14 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y en realidad lo que pasó en esta reforma de marzo de 2014 fue que se amplió un poquito el delito, se ordenó un poquito y se aumentaron las penas un poquito. Pero en esencia no cambió el delito. ¿Qué nos dice el 400 bis del Código Penal? Se impondrá de 5 a 15 años de prisión, de 1,000 a 5,000 días multa, al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Entonces se va a sancionar con prisión, con multa, y hay otra pena que no está aquí, que está en el 40 del Código Penal, en el artículo 40 del Código Penal, la pena del decomiso. Entonces, prisión, multa y decomiso a quien realice cualquiera de las siguientes conductas. Y en la primera fracción nos señala una serie de conductas: a quien adquiera, a quien enajene, a quien administre, a quien custodie, a quien posea, a quien cambie, a quien convierta, a quien deposite, a quien retire, a quien dé, a quien reciba por cualquier motivo, a quien invierta, a quien traspase, a quien transporte o a quien transfiera, ya sea dentro del territorio nacional hacia el extranjero o a la inversa, del territorio extranjero al territorio nacional, quien realice cualquiera de estas 15 conductas respecto de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, con eso ya estás incurriendo en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ya estás lavando dinero cuando adquieres bienes
de procedencia ilícita. Con que hagas eso, no tienes que hacer las 3 etapas o las 3 fases y enviar el dinero a paraísos fiscales y hacer uso de empresas fachada. Adquieres bienes de procedencia ilícita, estás realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para ponerlo más fácil, estás lavando dinero. Cuando enajenas bienes de procedencia ilícita, estás lavando dinero. Cuando administras bienes o recursos de procedencia ilícita, estás lavando dinero. Cuando posees bienes o recursos de procedencia ilícita, estás lavando dinero. Y aquí vemos cómo no necesariamente tienes que hacer uso del sistema financiero. Puedes poseer recursos en efectivo de procedencia ilícita y estás lavando dinero. No necesitaste ni siquiera introducirlos al sistema financiero, hacer una serie de transacciones, etc. No, posees recursos de procedencia ilícita, estás lavando dinero. Cuando depositas recursos de procedencia ilícita, cuando retiras recursos de procedencia ilícita, cuando das o recibes por cualquier motivo recursos de procedencia ilícita, cuando inviertes recursos de procedencia ilícita, cuando traspasas recursos de procedencia ilícita, incluso cuando transportas recursos de procedencia ilícita, estás lavando dinero. Estás realizando una operación con recursos de procedencia ilícita. En alguna ocasión se detectó que unas personas que venían de Veracruz a México traían en el avión o en la avioneta un maletín con creo que 25 millones de pesos. Bueno, pues se cuestionó a estas personas el origen de estos recursos y si los recursos son ilícitos, por haberlos transportado, ellos están realizando una operación con recursos de procedencia ilícita. Fíjate cómo es amplio el delito de lavado de dinero. No es necesario que estas personas hayan realizado las 3 fases que se supone que son del lavado de dinero. No, simplemente por haber transportado esos recursos de procedencia ilícita estarían lavando dinero. Ahora vamos a ver la siguiente parte, porque hace un momento que leímos estas conductas dijimos que los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tengan conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Tú podrías pensar, bueno, pues simplemente con que yo diga, pues yo no sabía de dónde venían esos recursos, con eso ya me libro de esta parte en donde dice, de este requisito, en donde dice que tengo que tener conocimiento de que los recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Bien, tú podrás decir, pues yo no sabía de dónde venían, yo no sabía que venían de una actividad ilícita estos recursos. En todo delito, principalmente en estos delitos que son delitos dolosos, tiene que intervenir la voluntad del sujeto activo. Es decir, estas conductas no se pueden realizar por culpa y no se pueden realizar sin la voluntad de la persona. Si tú estás transportando una cantidad de dinero, lo estás haciendo ejerciendo tu voluntad. No lo haces de manera culposa, es decir, sin tener conocimiento, sin tener la intención. A menos que yo vaya caminando por la calle, no me doy cuenta y alguien puso aquí en la bolsa de mi saco un paquete de dinero que yo no sé que lo están poniendo, y cuando llego a la siguiente esquina alguien lo toma sin que yo me dé cuenta. Bueno, ahí sí fue algo en lo que no intervino mi voluntad, porque yo no me di cuenta que pusieron ese paquete de dinero en mi ropa, que alguien lo puso y que alguien lo tomó. Yo no intervení de manera voluntaria, de manera activa. Bien, eso no sucede, ¿no? En el caso en el que estamos poniendo de ejemplo, las personas sabían que traían un maletín con 25 millones de pesos, saben quién se los dio, saben a quién lo iban a entregar, y en ese sentido están de manera voluntaria transportando esos recursos. Ahora, que digan, bueno, yo no sabía cuál era el origen de esos recursos.
el hecho de que no sepas de dónde venían esos recursos no te exime o no te libera, porque si todos conociéramos el artículo 400 bis del Código Penal Federal, sabríamos que no podemos realizar esa acción de transportar dinero si no conocemos que es un dinero lícito, que no conocemos que es un dinero de origen lícito. Si a mí alguien me dice, oye, puedes llevar esto, aprovechando que vas a ir a la Ciudad de México, puedes llevar este maletín con 25 millones de pesos, yo tendría que decir, oye, ¿y ese dinero de dónde viene? ¿Cuál es el origen de ese dinero? ¿A quién se lo vas a entregar? ¿Por qué? No puedo hacer ese favor de manera inocente o de decir, pues sí, total, a mí no me afecta. No, porque conozco el 400 bis, a mí en cualquier momento me pueden cuestionar el origen de ese dinero y si yo no sé, yo estoy participando en esa actividad ilícita porque voluntariamente estoy transportando ese dinero. Por eso cuando alguien te dice, oye, ¿puedo depositar en tu cuenta bancaria? O me van a depositar un dinero, ¿puedo dar tu número de cuenta o tu número de tarjeta para que me lo depositen? Yo siempre digo que no, porque yo no sé cuál es el origen de ese recurso. Además, porque fiscalmente mi cuenta está siendo observada, vigilada, y cualquier recurso que entra en mi cuenta, para empezar, es fiscalizado por las autoridades fiscales y me pueden cobrar impuestos, ¿no? Pero además yo no sé el origen de esos recursos, si son lícitos, si no son lícitos, y no me voy a meter en un problema de gratis, ¿no? La cuenta bancaria hay que cuidarla mucho, no permitir que se deposite nada que tú no sepas de dónde viene, nada que no tenga un origen lícito, nada que no declares fiscalmente, y eso lo puedes hacer si conoces el artículo 400 bis. El artículo 400 bis debería ser un artículo de cultura general que nos enseñen desde la secundaria por lo menos, ¿no? Porque, bueno, por no ser así es que tenemos tantos problemas y hacemos tantas cosas mal. Bien, entonces, este artículo 400 bis no nos habla de las 3 etapas de lavado de dinero. En nuestra legislación no existe eso de las 3 etapas. Por eso indebidamente la Secretaría de Hacienda en su página de internet pone esa definición y pone lo de las 3 etapas, lo que debería hacer la Secretaría de Hacienda es poner el artículo 400 bis y quitar esa definición y esas 3 etapas, para que nosotros veamos cómo con el solo hecho de transportar, por ejemplo, recursos y de los que no tenemos conocimiento de su origen lícito, ya estamos realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vamos a ver el segundo párrafo del artículo 400 bis para aclarar o para confirmar esto que estamos mencionando. Para efectos de este capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, primero nos dice, cuando tú haces cualquiera de estas 15 conductas con recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, estás lavando dinero. Ahora, ¿qué se entiende por una actividad ilícita? ¿Qué se entiende que los recursos provienen o son producto de una actividad ilícita? Cuando hay indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Entonces, un recurso es ilícito cuando proviene directa o indirectamente o son las ganancias de la comisión de algún delito. ¿Cuál delito? El que sea. Hablábamos hace un momento de que hay 3 enfoques que, de acuerdo a la Convención de Palermo, los países pueden establecer en sus legislaciones. Un catálogo de delitos, delitos graves, delitos con penalidad mayor a 1 año. Bueno, nuestro Código Penal, el enfoque que aplica es un enfoque totalmente abierto, amplio. Cualquier delito, sí narcotráfico, sí secuestro, sí trata de personas, sí robo de vehículos, sí falsificación de moneda, sí robo de hidrocarburos, sí contrabando, pero también evasión fiscal,
fraude, corrupción, cualquier delito que genere recursos es un delito, vamos a llamarlo, previo al lavado de dinero. Cualquier delito. Entonces, no nada más el narcotraficante lava dinero, no nada más el secuestrador lava dinero, no nada más el que roba hidrocarburos lava dinero. También el que incurre en actos de corrupción, el que incurre en conductas de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. Y ahí es donde entramos todos, porque cualquier persona, no importa a lo que se dedique, puede estar evadiendo al fisco. Cualquier persona que tenga tratos con el gobierno, con servidores públicos, puede estar incurriendo en actos de corrupción. Y desde luego el servidor público puede estar incurriendo en actos de corrupción. Cualquier persona puede estar lavando dinero sin que tenga que estar relacionado con tráfico de drogas o con ese tipo de delitos. Cualquier servidor público puede estar lavando dinero y precisamente por eso ya estaba desde entonces, ya estaba en el artículo 400 bis antes de 2014, antes de las reformas, pero en 2014 se adicionó el artículo 400 bis 1 y en este artículo 400 bis 1, 2 párrafos que estaban en el 400 bis se pasaron al 400 bis 1. Y en ese cambiarlos de artículo, se aumentó la penalidad. ¿Para quién se aumentó la penalidad? Para servidores públicos. Ya desde antes, este artículo 400 bis, antes de 2014, decía que si un servidor público realizaba operaciones con recursos de procedencia ilícita, la pena que se le impusiera se aumentaría en una mitad. En este nuevo artículo 400 bis dice que la pena se va a duplicar si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los 2 años posteriores a su terminación. Aquí la sanción, esta sanción duplicada, aumentada, es para todo aquel servidor público que tiene que ver de alguna manera con la materia de delitos. Servidores públicos encargados de prevenir delitos. ¿Quiénes son los encargados de prevenir delitos? Servidores públicos dentro del Poder Ejecutivo. Entre otros, servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, todos aquellos que están encargados o relacionados con la materia de los delitos fiscales. Servidores públicos encargados de detectar la comisión de delitos. En el Servicio de Administración Tributaria, las áreas que se encargan de detectar que hay una conducta delictiva son los que pudieran, que si en algún momento realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, se les va a sancionar con una pena duplicada. Servidores públicos encargados de denunciar. En la Secretaría de Hacienda, la unidad de inteligencia financiera es la encargada de denunciar delito de lavado de dinero y la Procuraduría Fiscal es la encargada de denunciar delitos de defraudación fiscal. Entonces, si estos servidores públicos realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, serán sancionados con una pena duplicada. Servidores públicos encargados de investigar la comisión de delitos. Ministerios públicos, Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, todos los que están encargados de investigar la comisión de delitos, si realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, serán sancionados con una pena duplicada. Servidores públicos encargados de juzgar la comisión de delitos. Órganos jurisdiccionales, jueces que resuelvan sobre la comisión de delitos, jueces penales. Si ellos realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, se les van a duplicar las penas. Y servidores públicos encargados de ejecutar las sanciones penales. Bien,
Entonces vemos cómo los servidores públicos también pueden realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque cualquier persona que realice cualquier manejo, cualquier operación que adquiera, administra, enajene, etcétera, recursos que provienen de cualquier delito, estaría lavando dinero. Bien. Hay criterios ya del Poder Judicial, que dicen que para que se acredite el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita del artículo 400 bis del Código Penal, no es necesario, no es requisito, no es imprescindible que se acredite la existencia de otro delito. Porque aquí dice, en el Código Penal dice, cuando los recursos provengan de la comisión de algún delito. El Poder Judicial ya dijo, sí, pero no es necesario que esté acreditado ese delito. Es decir, no, si a mí me están investigando, procesando, juzgando por lavado de dinero, yo podría decir, a ver, momento, tú no tienes la certeza de que yo haya cometido otro delito, es decir, tú no tienes la certeza de que yo haya cometido secuestro, o tú no tienes la certeza de que yo haya cometido un acto de corrupción, o que yo haya cometido un acto de evasión fiscal, y que los recursos que tú dices que son ilícitos provengan de la comisión de ese delito, porque yo no he sido procesado y juzgado por ese delito. El Poder Judicial ya dijo, a ver, no es necesario que esté demostrado un delito previo, un delito anterior. Simplemente, como lo dice aquí el 400 bis, si hay indicios fundados de la dudosa procedencia, bueno, no dice tal cual eso, pero sí así lo interpretó el Poder Judicial, ¿no? Dice, si hay indicios fundados de la dudosa procedencia de los recursos, y además, algo que sí dice el 400 bis, tú no acreditas la legítima procedencia de los recursos, pues entonces el delito de lavado de dinero está configurado. Por un lado, hay indicios fundados de la dudosa procedencia de los recursos. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo porque también decimos, bueno, no puede la autoridad juzgarte con simples indicios. ¿Qué son los indicios fundados a los que se refiere? Cuando una persona está siendo ya procesada por lavado de dinero, se supone que el Ministerio Público ya aportó pruebas de que no hay un origen lícito de los recursos. ¿Cuáles serían esas pruebas? Por ejemplo, estados de cuenta bancarios. Por ejemplo, escrituras de inmuebles. Por ejemplo, facturas de vehículos, facturas de joyas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, etc. Dice la autoridad, bueno, sabemos que realizaste estas operaciones porque depositaste en las cuentas bancarias 5 millones, porque adquiriste inmuebles por un valor de 20 millones, porque adquiriste vehículos con un valor de 8 millones, porque adquiriste joyas y obras de arte con valor de 12 millones de pesos. La autoridad diría, le preguntamos a la autoridad fiscal, al Servicio de Administración Tributaria, sobre tu situación fiscal y nos dio un reporte en donde nos dijo que tú no declaraste ingresos. Incluso te envió la autoridad fiscal una revisión fiscal y no supo de dónde, bueno, lo que descubrió es que tú declaraste en ceros, no declaraste ingresos. Entonces, con esta información, sabemos que tú no declaraste ingresos por una actividad gravada, empresarial, profesional, comercial, tú no declaraste ingresos. No obstante, manejaste 40 millones de pesos. Estas pruebas documentales son los indicios fundados de la dudosa procedencia de los 40 millones de pesos, porque si no los declaraste, ¿de dónde vienen? Son los indicios fundados de la duda de la procedencia de esos recursos. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen? Porque tú no realizas una actividad profesional que te haya dado los 40 millones. No realizas una actividad empresarial que te haya dado los 40 millones.
porque no la declaraste. Si lo hicieras, si tuvieras una actividad profesional, empresarial, comercial, etcétera, hubieras declarado esos 40 millones que utilizaste en tus operaciones, en tus adquisiciones. Entonces, bueno, está la duda fundada. A ti te toca demostrar la legítima procedencia, el origen lícito de esos recursos. Eso lo dice el 400 bis. Tú tienes que acreditar la legítima procedencia de los recursos. Si efectivamente no declaraste fiscalmente esos recursos, acuérdate que aun cuando sean recursos que te dieron por donación, recursos que te prestaron, la legislación fiscal dice que los debes de informar fiscalmente en tu declaración anual. Y si no lo haces, entonces estás incurriendo en una actividad ilícita que se llama discrepancia fiscal. Si tú no demuestras el origen lícito de los recursos, pues ya está configurado el delito de lavado de dinero. Ese es el criterio que el Poder Judicial ha señalado en el año 2000, en el año 2016, y que seguramente es el que seguirá rigiendo las resoluciones en este delito. Entonces, si tú no demuestras el origen de los recursos, pues estará configurado el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y tú podrás decir o podrás decirme, bueno, eso revierte la carga de la prueba a la persona y eso no debe de ser porque son principios penales, etc. No. En primer lugar, no te están revirtiendo la carga de la prueba porque la autoridad no te acusó sin fundamento. O sea, no nada más llegó y señaló, tú estás lavando dinero. Y el juez dijo, te señalaron que estás lavando dinero, demuestra que no es cierto. No, ya dijimos que hay una serie de pruebas documentales que además actualmente en el sistema penal tienen que ser admitidas por un juez de control y que tú lo que tienes que hacer, como en cualquier delito, es rebatir esas pruebas, desvirtuar esas pruebas. ¿Y cómo lo vas a hacer? Acreditando la legítima procedencia de los recursos. ¿Y cómo sería la forma de acreditar la legítima procedencia de los recursos? Mostrando tu declaración fiscal para que demuestres que sí provienen de una actividad lícita. Si no lo haces, no estarás demostrando que provienen de una actividad lícita y de acuerdo a cómo está la legislación, bueno, pues se considerará que los recursos son ilícitos. Desafortunadamente esto no ha ocurrido, no lo hemos visto en la práctica, porque ha habido muy pocas denuncias por lavado de dinero, muy pocas sentencias por lavado de dinero y los casos conocidos no se han resuelto conforme a derecho. El año pasado vimos el caso de Elba Ester Gordillo, en donde un magistrado le resuelve a favor de Elba Ester, contraviniendo lo que dice la legislación, no nada más el 400 bis, sino la legislación en materia de prevención de lavado de dinero que rige a las entidades financieras. Una sentencia totalmente contraria a derecho. Por eso nos pudiera quedar la sensación de que el lavado de dinero es difícil que la autoridad lo acredite, que fácilmente si a mí me acusan de lavado de dinero puedo decir que no lo cometí y que me voy a ver favorecido como Elba Ester. Pero no, ese fue un caso especial en el que sin duda hubo corrupción, porque Elba Ester, bueno, pues las cantidades exorbitantes de dinero que lavó, pues obviamente le permiten poder comprar a un juez, comprar a un magistrado para que resuelva a su favor, aun cuando lo haga contraviniendo lo que dice la ley. Bien, pero bueno, entonces eso es lavado de dinero. Eso es lavado de dinero y vamos a ver entonces cómo se vincula con la corrupción. Quiero mencionar también, ya que vamos a entrar en hablar de la corrupción, que en el año 2003
las Naciones Unidas también celebraron otra convención que ustedes seguramente escucharon, la Convención de Mérida. Esta convención se llama Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Contra la corrupción. Y aquí dicen lo que los países deben de hacer en sus legislaciones locales para combatir la corrupción. Recientemente, hace pocos años, sabemos que en nuestro país se empezó a implementar un sistema nacional anticorrupción y que para ello fueron modificadas leyes, fueron creadas leyes. En cumplimiento a esas leyes deben de crearse ciertos órganos. Recientemente, hace unos días, en el Senado se estuvo discutiendo quién iba a ser el fiscal general y está pendiente la designación del fiscal anticorrupción, en fin. Todo esto que México ha estado haciendo recientemente en materia anticorrupción es en cumplimiento a lo que dice la Convención de Mérida. Nuevamente, no es algo que a nuestros legisladores se les haya ocurrido, que nuestros legisladores estén creando, que estén descubriendo. No. Tú lee la Convención de Mérida, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y vas a ver cómo todo lo que está ocurriendo en nuestras leyes, en nuestro marco jurídico, está indicado en esta convención. Todo. No hay nada que en el Sistema Nacional Anticorrupción de México, no hay nada novedoso, no hay nada que hayan inventado. Todo está aquí en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bien, lo que en este momento quiero mencionar de esta convención es el prefacio. Y los invito a que lo lean, a que descarguen este documento y a que lo lean para que vean cómo la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, tiene el firme objetivo de combatir la corrupción. ¿Y cómo se expresan ellos, a través aquí de este mensaje del entonces secretario general de la ONU, cómo se expresan de los servidores públicos corruptos, de los países corruptos y cómo somos vistos los mexicanos, porque esto nos queda como un saco hecho a la medida, cómo son vistos nuestros servidores públicos y cómo se están estableciendo medidas para combatir la corrupción, y nuestros servidores públicos yo creo que en su limitada visión no se dan cuenta de que esto que ellos están implementando es contra ellos. Por eso el día de hoy seguimos viendo prácticas corruptas a todos los niveles de gobierno, en todos los ámbitos del gobierno. Una cosa es que el discurso oficial sea cero tolerancia a la corrupción, que el ejemplo va a acabar con la corrupción, una cosa es que ese sea el discurso oficial que escuchamos todos los días en la mañana, y otra cosa es lo que realmente ocurre. Lo cierto es que las prácticas de corrupción siguen en el gobierno todos los días y en algunos ámbitos del gobierno son mayores que antes las prácticas de corrupción. Pero bien, aquí nos dice en el prefacio, en el futuro, porque obviamente los planes de la comunidad internacional, los planes que aquí se establecen, son a largo plazo, ellos no tienen prisa. Por ejemplo, esta convención es del año 2003, ellos no tienen prisa en que ya para el 2005 esté implementado, no, estamos en 2018 y no ha terminado de implementarse, pero ya se han dado bastantes pasos y se siguen y seguirán dando pasos para lograr esto. Bien, dice aquí, en el futuro los funcionarios corruptos tendrán menos opciones para ocultar sus ganancias ilícitas. Esta cuestión es especialmente importante para muchos países en desarrollo, como México, en que altos funcionarios corruptos saquearon la riqueza nacional y los nuevos gobiernos necesitan recursos desesperadamente para reconstruir y rehabilitar la sociedad. Esto que el secretario general de la ONU expresó en 2003 pudiera ser que hoy le queda perfectamente a México. Altos funcionarios corruptos han saqueado la riqueza nacional, de eso no tenemos duda.
y los nuevos gobiernos necesitan recursos desesperadamente para reconstruir y rehabilitar la sociedad. ¿Qué es lo que nos dicen también todos los días? Que se necesitan recursos para implementar programas y proyectos para que salgamos adelante, supuestamente, ¿no? Por eso, una de las acciones más contundentes que va a llevar a cabo el actual gobierno es elevar la recaudación, porque se necesitan recursos que desafortunadamente los gobiernos anteriores han robado, han saqueado. Entonces necesitan recursos y esos recursos pues van a salir de nosotros, por eso se va a elevar la recaudación. Y dentro de todo esto que se señala aquí, bueno, pues quienes incurran en actos de corrupción serán y deberán ser sancionados. Bien, el Código Penal, para que veamos cómo en cumplimiento a esto que se dijo en 2003, se han hecho acciones, el Código Penal se reformó en su libro, ahorita les digo, es el 13º, título décimo, que se llama Delitos cometidos por servidores públicos. Este título décimo creo que hay muchas personas que no lo conocen. No es nuevo, este título de delitos cometidos por servidores públicos existe. Incluso nosotros publicamos un libro que se llama Delitos que pueden cometer las autoridades. Y en ese libro de delitos que pueden cometer las autoridades, que si no mal recuerdo es de 2008, en ese libro hacemos el análisis de todas las conductas delictivas en que un servidor público puede incurrir y que los particulares no conocemos. Creemos que los servidores públicos son semidioses, que son seres que no pueden cometer delitos, que son seres casi perfectos, a quienes tenemos que besarles la mano y que tenemos que inclinarnos ante ellos. Y el mexicano, por este desconocimiento de que los servidores públicos también pueden cometer delitos, pues vive en un estado de sumisión ante los servidores públicos, ante las autoridades, y por eso todas las prácticas de corrupción. Bueno, este título décimo fue reformado recientemente en congruencia con todo lo que se está haciendo en materia anticorrupción. Yo los invito a que lean estos artículos. Son muy pocos artículos, son del 212 al 224 y hablan de los delitos, por ejemplo, de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos. Esta es una reforma, aquí hubo reformas recientes en noviembre de 2018, el delito de concusión, delito de intimidación, delito de ejercicio abusivo de funciones, delito de tráfico de influencia, delito de cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito. La mayoría de estos delitos que están en este capítulo, en este título décimo del Código Penal Federal, generan recursos para el servidor público que los comete y en ocasiones algún recurso o algún beneficio para el particular involucrado en la realización de esta conducta. Entonces, todo servidor público que realiza alguna de estas conductas tipificada como un delito o un hecho de corrupción y que la realización de esa conducta le genere recursos, cuando haga uso de esos recursos, cuando los deposite, cuando los invierta, cuando los traspase, en ese momento estaría realizando una operación con recursos de procedencia ilícita. Y desde luego tendría que ser sancionado por el delito en que incurrió, el hecho de corrupción, y
por el delito de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque estaría cometiendo las dos conductas. Ahora, para que sea sancionado por el hecho de corrupción, bueno, es todo un lío porque tiene que estar en operación al 100% el Sistema Nacional Anticorrupción y hay ciertos procedimientos que se deben de seguir para poder sancionar estos hechos de corrupción. Pero recordemos que el 400 bis y el criterio del Poder Judicial Federal es que no es necesario que esté acreditado el delito previo para que se configure el delito de lavado de dinero. Entonces, no es necesario que el servidor público sea procesado y juzgado por cohecho o por enriquecimiento ilícito para que entonces podamos decir que también lavó dinero. No, son independientes. Y ahí está la valiosa herramienta que podemos utilizar o que se puede utilizar, que México puede utilizar para combatir a los servidores públicos corruptos. No tenemos que esperar a que el Sistema Nacional Anticorrupción esté operando al 100%. No, ya en este momento se puede sancionar a los servidores públicos que han incurrido en actos de corrupción, no en 2019, en 2018, en los últimos 10 o hasta 15 años podría ser, porque el delito de lavado de dinero prescribe en un plazo mínimo de 10 años y puede ser en ocasiones más. Alguien puede ser el día de hoy juzgado, procesado y sancionado por lavado de dinero por conductas que realizó en el 2009. Y alguien que el día de hoy cometa conductas de lavado de dinero puede ser investigado, procesado y sancionado incluso todavía en 2019. Entonces, si las autoridades hicieran realmente lo que deben de hacer en materia de combate al lavado de dinero, los servidores públicos estarían sometidos a investigación, a proceso y a las sanciones que les correspondan. ¿Qué servidor público puede estar incurriendo en operaciones con recursos de procedencia ilícita? No nada más aquel que se ha investigado o que realiza alguna de estas conductas de los delitos cometidos por servidores públicos. No nada más ellos. Cualquier servidor público que perciba recursos que no corresponden exactamente con lo que su percepción oficial es. Es decir, todo aquel servidor público que recibe dinero por fuera, que recibe dádivas, incluso algunas que el propio gobierno da, Es un hecho difundido, a lo mejor no por todos conocido, pero es un hecho difundido, que los legisladores, cuando acuden a las sesiones, en ocasiones les pasan un sobre cerrado, que obviamente cuando salen de ahí, ya saben ellos que lo abren y trae dinero en efectivo. Dinero en efectivo que no está dentro de su percepción oficial, dinero en efectivo que no está dentro de los bonos oficiales que reciben, ¿no? Dinero en efectivo que pueden usar para su antojo y que aparentemente nadie va a cuestionar, ni a saber, ni nada, ¿no? Bueno, esos recursos son ilícitos porque no corresponden con ingresos que ellos perciben oficialmente, es decir, si a ellos les pidieran su declaración fiscal, no estarían manifestados esos recursos que reciben. Y bueno, si nosotros vemos a cualquier servidor público, a cualquiera, el que tú conozcas, el que sea tu vecino, cualquiera que tenga un nivel de vida superior a lo que sus ingresos oficiales son, está lavando dinero, está realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque entonces, ¿de dónde sale el dinero para adquirir esos inmuebles, para adquirir esos vehículos, para realizar esos viajes, para que su familia realice estos gastos? Un servidor público, si viviera de acuerdo a lo que su sueldo oficial es, tendría que vivir con bastantes limitaciones, y más ahora con la austeridad republicana
más ahora. Cualquier servidor público debería vivir con mucha moderación, con muchas limitaciones. Si viven como viven, pues es porque están utilizando recursos ilícitos. Recursos ilícitos no porque vengan del narcotráfico, sino porque vienen de la evasión fiscal. Son recursos que no pueden, de los que no pueden demostrar su origen. Entonces, ¿cómo se puede combatir este lavado de dinero en el que incurren los servidores públicos? Si las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero cumplen bien con su papel, así es como se puede combatir. ¿Cuáles son las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero? Entidades financieras y actividades vulnerables. Entidades financieras. Todas las entidades financieras tienen que identificar, conocer a sus clientes y reportar cierto tipo de operaciones. Si una entidad financiera cumpliera como debe de ser con sus obligaciones de prevención de lavado de dinero, tendría que identificar cuando tiene como cliente a un, vamos a decir, a un diputado, a un regidor, a cualquiera de las que se consideran personas políticamente expuestas. ¿Cuáles son? La definición es que cualquier persona que ocupa un cargo destacado importante en el gobierno, en la administración pública, en los 3 ámbitos, en los 3 niveles. La Secretaría de Hacienda hizo un catálogo de puestos o de cargos que son considerados personas políticamente expuestas. Desafortunadamente no hay una lista con nombres, nada más hay una lista de cargos, pero tú la puedes buscar en la página de internet de Hacienda, lista de PEPs, personas expuestas políticamente, y vas a ver cómo está desde el presidente de la República, esto es, incluso el presidente de la República puede estar lavando dinero, si no, no sería considerada una persona expuesta políticamente, y una persona expuesta políticamente es aquella que debe ser vigilada con mayor diligencia por una entidad financiera. Desde el presidente de la República, diputado, bueno, todo el poder legislativo, ejecutivo, todo el poder legislativo y todo el poder judicial de los 3 niveles, federal, estatal y municipal. Todos ellos son personas políticamente expuestas y se equiparan a una persona políticamente expuesta, es decir, también son personas políticamente expuestas su cónyuge, su concubina, sus hijos, sus padres y sus hermanos, también aquellas personas con las que tenga algún vínculo patrimonial, es decir, si el diputado, vamos a decir, es socio de una persona moral, la persona moral es considerada una persona políticamente expuesta. Si el hijo del diputado constituye una persona, es socio de una persona moral, el hijo y la persona moral son personas políticamente expuestas. Y el hecho de que sea una persona políticamente expuesta significa que la entidad financiera debe de realizar una mayor vigilancia sobre él, sobre esta persona políticamente expuesta. Entonces, deberíamos empezar por ahí, que las entidades financieras cumplan realmente con esas obligaciones que tienen en materia de prevención de lavado de dinero y que cuando tienen un cliente que es persona políticamente expuesta, realmente la identifiquen, realmente le den seguimiento, realmente le hagan esa vigilancia o esa diligencia ampliada que se debe de realizar, que reporten las operaciones inusuales, que reporten las operaciones relevantes que realicen esas personas políticamente expuestas, para que entonces la unidad de inteligencia financiera, que es la encargada de recibir los reportes, analizarlos, investigar si los recursos realmente tienen un origen lícito, bueno, analizar si los recursos tienen un origen lícito o no, y con base en eso integrar una denuncia, presentarla ante el Ministerio Público de la Federación, coadyuvar con el Ministerio Público, aportar pruebas y llevar eso a un proceso penal. Bueno, para que eso realmente se haga, tienen que las entidades financieras cumplir bien con esa obligación que tienen. Si una entidad financiera hace caso omiso de
identificar a una persona políticamente expuesta, no le da seguimiento, no presenta los reportes, pues entonces la unidad de inteligencia financiera nunca va a saber que el diputado está lavando dinero, nunca va a hacer la denuncia, nunca va a llevarla a un juez de control, el Ministerio Público, nunca va a haber un proceso y nunca se va a juzgar al diputado que está lavando dinero, ¿no? Tenemos que empezar por ahí. Las actividades vulnerables, quienes realizan las actividades vulnerables de la ley antilavado, debemos de cumplir con las obligaciones que nos impone la ley. Desafortunadamente en esta ley, desafortunadamente en esta ley antilavado no hay la figura de una persona políticamente expuesta, pero eso no importa, porque la ley antilavado dice que si una persona viene y adquiere un inmueble con un valor superior a tal, lo debes de reportar. Que si viene una persona y adquiere un vehículo con un valor superior a tal, lo debes de reportar. Entonces, si viene el diputado y compra un vehículo con un valor de 1,5 millones de pesos, lo que tiene que hacer la distribuidora de vehículos es reportarlo, porque así lo dice la ley, no porque es el diputado, sino porque así lo dice la ley. Si así lo hicieran correctamente, bueno, ahorita vamos a hablar de otro punto, si así lo hicieran, a la unidad de inteligencia financiera estaría llegando la información de que el diputado está adquiriendo vehículos, que está adquiriendo inmuebles, que está adquiriendo joyas, obras de arte, etcétera, y con toda esa información, más la de las entidades financieras, podría integrar una denuncia, llevarla al Ministerio Público, el Ministerio Público al juez de control, el juez de control iniciar un proceso penal y entonces podría juzgarse y sancionarse al diputado por lavado de dinero. En actividades vulnerables hay una figura de avisos en 24 horas. Estos son cuando por ejemplo, la actividad que se está realizando no es congruente con la actividad que realiza la persona. Déjenme ver si recuerdo exactamente cómo dice ese supuesto. Pero es cuando la ocupación de la persona, cuando los ingresos que genera la ocupación de la persona aparentemente no justifican la realización de la operación. Por ejemplo, viene un diputado a comprar un vehículo de 1,500,000 pesos. ¿Cuánto gana un diputado? Le da para comprar un vehículo de 1,5 millones de pesos, además cuando tiene 3 meses de haber ocupado el cargo, no le da. Entonces, quien vende el vehículo debe de observar eso. No le debe decir nada al cliente, pero debe de observar eso y decir, ok, aquí hay algo inusual, porque pues, el diputado no podría estar comprando de contado un vehículo de 1,5 millones de pesos, ¿no? Porque no le da su sueldo para eso. Podría comprarse un vehículo de 200,000 pesos, no uno de 1,500,000 pesos, si se ajustara a lo que es su sueldo, ¿no? Pero como no se ajusta, por eso viene y compra el vehículo de 1,5 millones. Entonces, lo que tiene que hacer el que vende el vehículo es reportar esa operación y ponerle una alerta de 24 horas. De esta manera, la unidad de inteligencia financiera recibirá ese aviso, que de por sí lo iba a recibir porque la operación rebasa el monto. Pero al recibir el aviso de 24 horas, sabe que en esa operación hay algo inusual, una situación de riesgo. Y eso le sirve a la unidad de inteligencia financiera para tener elementos más útiles para poder integrar denuncias por lavado de dinero. Pero si desafortunadamente quienes realizan actividades vulnerables no ponen atención en conocer las alertas y en presentar estos avisos de 24 horas, no estamos aportando información útil a la unidad de inteligencia financiera y en esa medida la unidad de inteligencia financiera no podrá integrar buenas denuncias, el Ministerio Público no podrá integrar buenas investigaciones, no llegarán estos expedientes o estas operaciones a un proceso penal y pues no va a ser sancionado el servidor público que lava dinero, que realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, ahí es donde debemos empezar. Los sujetos al régimen de prevención de lavado de dinero deben realizar bien sus tareas, bien sus funciones y luego, bueno, si así lo hacemos, ya será tarea de la unidad de inteligencia financiera integrar las denuncias
pero lo podrá hacer si tiene los elementos. Ya será tarea de ella preguntarle al Servicio de Administración Tributaria y el Servicio de Administración Tributaria le informará: esta persona lo que percibe oficialmente y declarado fiscalmente es esto, lo demás es de dudosa procedencia. En un proceso penal con todos esos elementos, bueno, se podrá llegar a un fallo, a una sentencia, en donde realmente se sancione a quien maneja recursos ilícitos producto de actos de corrupción. También los particulares debemos hacer otra cosa. Aquí sí todos, no nada más los sujetos al régimen de prevención de lavado de dinero. Lo que debemos hacer es tener una situación fiscal conforme a derecho, apegada a la ley, cumplir con nuestras obligaciones fiscales al 100%, porque de esa manera, si no lo hacemos de esa manera, la Unidad de Inteligencia Financiera está recibiendo información de todo mundo, no nada más de los servidores públicos, sino del empresario que compra facturas, del que vende las facturas, del profesionista que evade al fisco, del comerciante que declara en ceros, porque todos están realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita, con recursos provenientes de la evasión fiscal, y a la Unidad de Inteligencia Financiera le está llegando toda esa información. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera, con toda esta información, tiene que actuar en contra de todos, tiene que investigar a todos, tiene que integrar denuncias en contra de todos, tiene que llevar denuncias al MP y el MP llevarlas al juez de control contra todos, y eso es imposible que lo haga, materialmente imposible que se sigan estos procesos contra todos, pero sí tiene que seleccionar, y al hacer esa selección no nada más va a seleccionar al servidor público, puede seleccionar al particular, al empresario, al profesionista, al comerciante, porque de él también tiene información y él también está incurriendo en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero si todos los particulares ajustáramos nuestra situación a derecho, tuviéramos una situación fiscal correcta, la Unidad de Inteligencia Financiera no recibiría reportes de operaciones inusuales o relevantes de los particulares. Si así lo hiciéramos, claro que las está recibiendo porque no lo hacemos como debe ser, pero no estaría recibiendo reportes de particulares. Al recibir avisos de actividades vulnerables en donde fungen como clientes los particulares, pues no estaría detectando operaciones en las que pudiera haber recursos ilícitos, porque cuando la Unidad de Inteligencia Financiera reciba reportes de que tal persona compró un vehículo, inmuebles, joyas, etcétera, y le pregunta al SAT: dame la declaración de impuestos de esta persona, el SAT le va a dar una declaración en donde diga que esta persona tuvo ingresos de 30 millones, pagó impuestos de 6 millones y con todo lo demás se justifica que haya realizado todas estas operaciones. En ese caso, la Unidad de Inteligencia Financiera va a decir: bueno, aquí no hay ningún problema, archivamos estos documentos, y se quedaría, en un mundo ideal, se quedaría únicamente con los reportes, con los avisos de los servidores públicos corruptos. Y entonces sí, su trabajo iría enfocado a combatir la corrupción. Pero bueno, para que eso suceda, tenemos que participar primero los ciudadanos, los particulares, cuidando nuestra conducta, apegándola a derecho, cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, cumpliendo con las disposiciones fiscales, y luego los sujetos al régimen de prevención de lavado de dinero tienen que cumplir con su función de entregar, aportar información útil a la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien, entonces, claro, para concluir, para ir concluyendo, vamos a leer las preguntas, nada más comento esto, ¿no? Claro que actualmente se puede combatir la corrupción. La forma de combatir la corrupción no es otra, o bueno, la más eficaz sería combatir, sancionar a los servidores públicos corruptos. No hay otra forma. Desafortunadamente no va a ser con el ejemplo, no va a ser escuchando todos los días que se va a acabar la corrupción, no. Tiene que ser aplicando la ley. Cuando los servidores públicos vean que al servidor público corrupto se le investiga, se le denuncia, se le procesa y se le sanciona por lavado de dinero, se le mete a la cárcel, se le impone una multa,
se le decomisan los bienes, en ese momento los servidores públicos podrían empezar a tomar conciencia, podrían, porque bueno, quién sabe si sean capaces de tomar conciencia, podría empezar a tomar conciencia y podría empezar a acabarse la corrupción, además de que se sancione a quienes han sido corruptos, ¿no? Si se les perdona, pues ya se robaron lo que se robaron. Ese dinero no va a regresar a los mexicanos, no va a utilizarse en bien de México, tiene que aplicarse la ley. Entonces, eso es lo que, las herramientas existen, la ley existe, solo es cuestión de que también las autoridades tengan la voluntad y que los particulares hagamos nuestra parte. Bien, vamos a ver algunas preguntas, comentarios que nos hicieron, creo que son varios. Vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, Jorge Alberto Ortiz Ríos nos manda saludos desde Monterrey. Emiliano Zúñiga nos manda saludos desde Montemorelos, Nuevo León. Vamos a estar en Monterrey el 7 de marzo en un curso sobre el cumplimiento de la ley antilavado. Eric Ábrego de Guadalajara nos manda saludos. Patricia Murillo nos manda saludos. Connie Arzate, Cristian Busaferri, Javier Arnaut, Juan M., buenos días. Julio García Castillo desde Chiapas, saludos, contador Julio, me da gusto que nos está acompañando. Gustavo López nos manda saludos también. Carlos Hernández, Julio Constantino de Tijuana, muchas gracias por sus comentarios. Aarón Flores de Coahuila también nos manda saludos. Adriana Cruz de Oaxaca. Pedro Miguel Martínez también nos manda saludos, muchas gracias. Alicia Salazar de Monterrey también nos manda saludos, muchas gracias. Mari Carmen González nos comenta, Mari Carmen González, nos dice: una duda, a la maestra Elbester Gordillo se le acusó originalmente por lavado de dinero porque todos los recursos que se identificaron en sus cuentas bancarias, hasta donde estoy enterada, su defensa argumentó que el dinero provenía de las cuotas sindicales de los maestros y que por lo tanto se sabía de dónde provenía el dinero al no ser un dinero ilícito. Siendo este argumento el que la libró de la acusación, pregunta: bajo esta premisa, cualquier persona que obtenga dinero, que quizá no lo declare o que bien compruebe que los recursos no se ubican en cualquiera de los conceptos enlistados en la ley antilavado, podrían no ser acusados de lavado de dinero. Bien, eso es exactamente el argumento con el que se defendió Elbester, diciendo que los recursos no eran ilícitos porque no provenían de una actividad ilícita, sino de las cuotas sindicales, y que ese era un origen lícito porque el sindicato tenía recursos que habían aportado sus integrantes y que ese era el origen de los recursos y que no era ilícito. Bien, la sentencia se dicta en contravención de lo que marca la ley, porque no basta que se conozca el origen de los recursos, es decir, no basta que ella haya dicho los recursos venían del sindicato, sino que ella tiene que demostrar para ella el origen lícito de los recursos. Ella dio uso a esos recursos, con esos recursos ella adquirió inmuebles, adquirió propiedades, joyas, ropa, pagó tarjetas de crédito, pagó cirugías, o sea, ella dio uso a esos recursos. Para que ella pudiera haber hecho uso de esos recursos, ella tuvo que haberlos declarado fiscalmente y haber pagado impuestos. Es decir, una cosa es que el sindicato tenga recursos porque son las cuotas que provienen de, sí, el sindicato, pero para que el sindicato se los dé a ella, no se los puede dar gratis. Ahora, si se los dio como pago por sus servicios, ella tuvo que haberlos declarado, porque es un ingreso que está percibiendo ella. Y eso no lo hizo. Entonces, ahí está la actividad ilícita que da origen a sus recursos, esa evasión fiscal, esa discrepancia fiscal. Supongamos que el sindicato haya dicho, se lo regalo,
que eso hubiera sido ilícito, porque el sindicato no puede regalarle dinero a alguien, ¿no? Pero bueno, ella, al recibir ese dinero regalado, donado, tuvo que haberlo informado fiscalmente y además tuvo que haber pagado impuestos por esa donación, porque una donación no es exenta. Una donación paga impuestos, excepto las que por ley provienen de ascendientes a descendientes en línea recta, las que vienen de padres a hijos. Si ese dinero, como después dijo el Bester que se lo regaló su mamá, o que hubo dinero que le regaló su mamá, si ese dinero se lo hubiera donado un ascendiente, bueno, ese dinero sí es exento. Pero el que le regale el sindicato no es exento, tiene que pagar impuestos y no los pagó. En fin, entonces por eso son ilícitos los recursos, ¿no? Y por eso la sentencia se dictó en contravención de lo que marca la ley, porque ahí se dijo que con eso ya se demostraba que era lícito cuando no es así. Bien, gracias por la claridad en las explicaciones. Saludos, Yolanda Jiménez. Muchas gracias, Yolanda, por tu comentario. Saludos también a Aidea Álvarez, a Noemí Treviño, Serafín Mendoza, Wendy Medina, Celín Valverde, Jorge Robles. Nos pregunta Yasmín Fuentes, ¿dónde puedo conseguir su libro de lavado de dinero? Nosotros tenemos un libro sobre la ley antilavado, que se publicó en 2013 y lo puedes conseguir directamente con nosotros. Esos libros editados por Ediciones Fiscales y CEF probablemente todavía haya en existencia en algunas librerías especializadas. Si no lo encuentras en una librería especializada allá en Chiapas, comunícate con nosotros y nosotros te podemos hacer llegar el libro, te lo podemos enviar a tu domicilio. Gracias. Aprovechando que me preguntan del libro, quiero comentar que tenemos este nuevo libro. Este nuevo libro se titula ¿Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, experto en la protección, defensa y conservación del patrimonio, negocios y libertad de los mexicanos? Decimos aquí, conoce lo que los contribuyentes deben esperar y recibir de sus asesores fiscales. Este libro está recién publicado, ahorita todavía, apenas está a la venta directamente con nosotros, próximamente estará a la venta en distintos puntos de venta, les estaremos informando. Saludos a Liliana Díaz, que nos escucha y que nos ve desde Quintana Roo. Saludos a Monterrey, a Paola, Juliana, Monse, Tere, Víctor y David, todos ellos juntos nos mandan saludos, también nos preguntan de los libros. Pueden ponerse en contacto directamente con nosotros, les doy el teléfono de la oficina, es con LADA 222 y el número es 243-2211. 243-2211. Ahí pueden preguntarnos si tenemos en existencia los libros, los anteriores, este nuevo y otros que están por salir próximamente. Nos pregunta Osvaldo Lozano, ¿estas normas aplican solo para servidores públicos federales o también los otros de niveles estatal y municipal? A todos aplica. El lavado de dinero es un delito universal. Aplica a servidores y a particulares. Aplica a particulares inscritos en el RFC y no inscritos en el RFC. Aplica a mayores y menores de edad. Por eso el artículo 400 bis 1 en su último párrafo dice que quien utilice a personas menores de edad para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita será sancionado con una pena aumentada desde 1/3 hasta 1/2. Esto es, si yo digo, para que a mí no me detecten que voy a usar estos recursos que me devolvieron gracias a la compra de facturas, yo compré facturas, me los devuelven, tengo este dinero en efectivo, para que no me lo detecten, voy a abrir una cuenta a nombre de mi hijo que tiene 13 años. Y ahí vamos a estar metiendo el dinero en efectivo, pensando que como es menor de edad, que como no es inscrito en el RFC, él no lo van a detectar. Claro que lo van a detectar,
A él no lo van a meter a la cárcel, a él no lo van a investigar. Me van a investigar y a meter a la cárcel a mí por haber usado a un menor de edad para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la pena que me van a imponer va a ser aumentada desde 1/3 hasta una mitad. En lugar de 5 años a 15 años, va a ser como de 6 años 8 meses a 22 años y medio. Bien, nos manda saludos Silviana, Karina y Ulises desde Oaxaca. Anita Aguilar desde Matamoros, muchas gracias Anita. Reina Cruz desde Mérida, Yucatán, muchas gracias Reina. Desde Guadalajara nos saluda Noemí Salinas. Desde Oaxaca nos saludan del despacho JGJ. Del Corporativo Camarillo y Asociados, la contadora Guadalupe Camarillo y Mayra Santos nos mandan saludos, muchas gracias. Mario Alberto Mendoza nos pregunta, ¿una persona que tiene la actividad de construcción se debe inscribir en el portal antilavado o hasta que construye o vende? Una persona, bueno, la actividad vulnerable de venta de inmuebles es actividad vulnerable cuando se construyen y venden los inmuebles. ¿Cuándo se debe dar de alta? Dice la ley, dice la normativa que cuando se realiza la primera actividad vulnerable, es decir, cuando se vende por primera vez un inmueble que se construyó. Si esta persona tiene la actividad de construcción, pero no ha realizado una venta, no se tiene que dar de alta. En el momento en el que realice una venta, a partir de ese momento se da de alta en el portal antilavado y tiene que cumplir con todas las demás obligaciones que establece la normativa antilavado. Tendrá que presentar avisos mensualmente, sin operaciones, si el monto de las operaciones no rebasa el monto para presentar aviso, que son 8,025 UMAS, y avisos con operaciones cuando el valor del inmueble supere ese valor. Juan Carlos Castillo Gómez desde Ciudad de México nos manda saludos. Ángeles Cruz de Oaxaca, Armando Rodríguez de Chihuahua, Edgar Rosales de Cabo San Lucas, Juan Mendoza de San Pedro Garza García, Angélica Vélez de Puerto Vallarta, Martín Cruz desde Mexicali, Erelinda Esther Pot de Cozumel, muchos saludos, contadora. Susi Alba desde Guamúchil, Sinaloa nos dice, me interesa el libro de la nueva defensa fiscal. Puedes adquirirlo aquí a través de Sinergia Inteligente o directamente con nosotros. Gustavo López Barragán nos dice, excelente opinión sobre cómo acabar realmente con la corrupción. Muchas gracias, Gustavo, gracias por compartir estas opiniones que vertimos. José Arturo Cortés desde Nayarit nos manda saludos. Teresa Cano de Monterrey, muchas gracias. Bien, pues gracias por habernos acompañado. Espero que lo que compartimos con ustedes haya sido de interés, que les haya dejado también la curiosidad por conocer más de estos temas. Ya mencionamos convenciones de Viena, convención de Palermo, convención de Mérida. Los invito a que cuando tengan oportunidad les den una leidita. 400 bis del Código Penal Federal, de ahí parte todo. Y bien, pues espero que pronto haya otra oportunidad de que nos veamos en una de estas videoconferencias, aparte de que recuerden que cada viernes, quincenalmente a las 11 de la mañana, nos escuchamos por sinergiainteligente.com, en donde tratamos de tocar temas que puedan ser de actualidad, de interés y que nos permitan ir teniendo una conducta cada vez más apegada a derecho para que no suframos consecuencias fiscales, consecuencias penales, ya sea por irregularidades fiscales o irregularidades en materia de lavado de dinero. Gracias, los invito también a que compartan este video y pues nos escuchamos en la siguiente. Gracias y hasta la próxima.